Ay, yo iba a cantar Navidad, Navidad, hoy no es Navidad, Osito. Hola, otro domingo más. Bienvenidos a la antesala. Bienvenidos a la antesala. Miren mi gorrito. Sí, bueno, vamos a comenzar hablando de eso. Osito, ¿qué te parece la decoración? Me gusta, me encanta. Y díganos ustedes si les gustó la decoración. Luces. ¿Puedes por favor quitarme algo que tengo en mi gorrito? ¿Qué tienes en tu gorrito? Ah, ya vi. Ay, no. Tal vez no sea tan fácil. Gracias. Ya. Gracias. Okay. Mi gorrito. Como dijimos, ¿Cómo decía mi gorrito? Miren. ¿Y de quién fue la idea del gorrito? La idea del gorrito, Osito. No sé. De Milce, ella dijo que pusiéramos cojines, luces y un gorrito para Vasito. Ah, Quiere decir gracias, que lo tomamos Milce, por mi gorrito. de otro peluche. Pero ¿Estás queriendo decir que yo soy un peluche? no. Tú eres un Vasito. Pero lo tomamos de un peluche y se lo pusimos a Vasito. Gracias a ese peluche por prestarme este gorrito. Bueno, si les gustó la decoración y el gorrito de Vasito, ya tenemos mejor ambientación. Dejen algún emoji de Navidad. Y La parte más divertida de los gorritos es que puedo hacer así. Miren. sí, y es súper, ¿qué te parece, Vasito? Ha pasado muy rápido el año. Sí. Muy rápido. Yo también siento que ayer era enero. No sé, no sé contar muy bien los meses, pero sí siento Yo que llegó tampoco sé Navidad contar muy bien rápido. los meses. Muy rápido. Yo también. Bueno, hoy estamos teniendo reunión presencial. Por eso no estamos en Presencial. En vivo. vivo, correcto. En vivo. No estamos en vivo. Pero igual pues les mandamos saludos a todos los que se están conectando. Saludos a y salúdense todos. entre ustedes. Porque se tienen que saludar entre ellos. Porque si no es chimbo. ¿Es chimbo cómo? No sé, si llegas a un sitio y no te saludan, te sientes triste. Claro, tiene sentido. Así que salúdense entre ustedes. Y lo Saludos. primero que queríamos hablar hoy es Sobre mi gorrito. de darle gracias al Señor porque hoy en nuestra reunión presencial no fue como todas, ¿verdad? ¿Sabes qué pasó, Osito? No sé qué pasó. Cuéntame. ¿O está pasando? No sé la verdad cuál Cuéntame. será el orden de los factores. Que tuvimos nuestros primeros bautizos como iglesia. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Entonces esperamos, seguramente vamos a publicar algo por las redes sociales. Lo pueden ¡Qué ver ahí, emocionante! ¿verdad? Sí. Teníamos mucho tiempo queriendo hacer los bautizos y hemos hablado del tema en las antesalas y pues en las antesalas en los domingos pasados. ¿Las has escuchado esas antesalas, Vasito? Sí. ¿Y qué te parece? Muy interesantes. Exacto. Y hoy pues pudimos tener nuestros primeros bautizos, así que le damos gracias al Señor por eso, por el tiempo de compartir y bueno, eso. Esperamos que podamos tener pronto otros. ¡Qué emoción! ¿Tú ya te Me parece bautizaste, Vasito? excelente. No, todavía ¿No te has bautizado? no. Puedes estar en los siguientes bautizos. Genial. Y el siguiente punto es, pues ya pasamos, hemos estado todas estas semanas también recordándoles esta fecha de hoy, ¿no? Les habíamos dicho que la reservaran, ¿recuerdas, Vasito? ¿Lo recuerdas? Sí, recuerdo algo vagamente. Ay, Tienes Vasito. que decirlo de nuevo Dijimos... para que se grabe en mi memoria. No, pero yo digo, estuvimos varias semanas diciendo que recordaran el domingo de hoy que era presencial y que lo guardaran en sus agendas para poder asistir porque íbamos a tener este tiempo de compartir y los bautizos. Creí que hablabas de la otra fecha. No, estoy diciendo que estuvimos varias semanas recordando esta de hoy, pero que también hay otra fecha que todavía no ha pasado. ¿Y cuál es esa fecha que todavía no ha pasado? El 17 de diciembre. Ok. ¿Y qué pasa el 17 de diciembre? 17 de diciembre, ¿Sabes 17 qué pasa? de diciembre. Espera, estoy memorizándolo. 17 de diciembre, 17 de diciembre, 17 de Uno diciembre. siempre, porque Ok. es un Dios y fueron 7 días de creación, ¿no? Sí. Perfecto. 1-7 de diciembre. Ok. Me parece una buena estrategia para recordarlo. ¿Y qué pasa ese día? Ese día tenemos nuestro compartir de Navidad. Sí, correcto, tenemos Ay, nuestro almuerzo genial, qué navideño. alivio, creí que casi me equivocaba. Por suerte no. Así que pues están invitados, como les hemos dicho, todos estos domingos. No olviden reservar esa fecha, Lleven sus reservarla gorritos. bien. Ay, lleven sus gorritos, Lleven sus gorritos. bufandas de Navidad,
cosas navideñas. Gorritos. El año pasado recuerdo que la tía Betty trajo como un... ¿Cómo se llaman estas cositas que pones en la ropa y No sé, un pero... pin? Me acaban de decir aquí. Un pin súper bonito de Navidad. Así que todos los accesorios navideños que tengan los pueden llevar. Y bueno, vamos a estar compartiendo, vamos a estar almorzando, obviamente. ¿Almorzando? Sí, ¿Con comida de Navidad? pues yo sí espero que sí. Pero sobre Ok. todo lo importante es que es comida, Ok, siento yo. me parece genial. Estoy de acuerdo contigo. Y si no asistes regularmente a la iglesia, pero quieres participar, puedes escribirnos para que te demos toda la información. ¡Genial! O sea que podríamos conocer a las personas que no han ido presencial. Sí, muy probablemente. Susi, por ejemplo, ¡Qué emocionante! que siempre está en la antesala, pero nunca ha ido presencial. No, mentira, creo que no puede ir Susi. Súper ¡Qué triste, ¿verdad? Sí. Y lo otro de lo que queríamos hablar es algo de lo que no hemos hablado hace rato, del YouVersion. ¿Sabes cómo funciona, Vasito? ¿A qué parte te refieres? A cómo funciona como aplicación. No, mentira, eso es muy amplio. ¿A descargas? Sí, los descargas. entras. Lo puedes conseguir en la tienda, ¿no? Sí, en la tienda de aplicaciones de tu teléfono. Y creo que en realidad si lo buscas lo puedes conseguir, es como en la Biblia, ¿no? O sea, Aparece como aparece la como la Biblia. Reina Valera, creo que lo dice. Sí, eso es muy raro, pero es YouVersion. Sí. Abajo aparece YouVersion y también dice Live Church. Live Church. ¿Cómo se Live dice? Church. Ok, Short. eso mismo. Vida en iglesia, ¿no? Algo así, O supongo, iglesia no lo sé. en vivo. Tal vez. Algo así. El punto es que la descargas y allí, dentro de la aplicación, puedes hacer muchas cosas. Como leer la Biblia, Sí. seguir planes, Sí, tener los amigos. planes son mi parte favorita. Pero hay dos cosas específicamente de las que vamos a hablar hoy. ¿Cuáles? La primera es que si Iglesia Oasis es tu iglesia, puedes decir que Iglesia Oasis es tu iglesia en la aplicación. Iglesia Oasis en mi iglesia. Iglesia Oasis es tu iglesia. Perfecto. Lo que tienes que hacer es entrar en la aplicación. Ok, No estoy segura. Buscar ok, en el buscador sí. Iglesia Oasis. Oasis. Y allí entre las opciones te debe aparecer nuestra iglesia Sí, con el logo de nuestra iglesia. sí. Y le das clic y le dices, Mm, es mi iglesia o algo así. O Sí, ok. algo que, un botón un botón que señaliza que esa es tu iglesia, ¿ok? Ok. Entonces le das clic y ahora dentro de tu perfil le va a aparecer, te va a aparecer a ti mismo y a otras personas que esa es la iglesia a la que asistes. Literalmente dice mi iglesia y entonces está el loguito y pueden entrar al perfil O sea de la que si iglesia. alguien y quiere es muy saber cool. a qué iglesia voy y ve mi perfil, vas a verlo. Sí, O si no quieren saber a qué iglesia voy, pero ve mi perfil, igual vas a lo verlo van a igual, saber. sí. Ok, Exacto. me parece excelente porque yo soy muy feliz de que Iglesia Oasis sea mi iglesia. Qué bueno. Y la segunda cosa de... Así como soy feliz de mover mi gorrito. Yo también soy feliz. Mira, mira, Ay, Dios mío. mira. De mover mi gorrito. Lo llevo desde noviembre. Y la segunda cosa es... Seguimos en noviembre. Pero de inicio de noviembre. Ok. La verdad es que ha avanzado noviembre lento. No, mentira. Ya casi termina noviembre. Ah, ok. En los eventos de YouVersion... lo segundo de lo que queremos hablar es que nos acaban de dar una información importante. Es de los eventos de YouVersion. Los eventos de Los YouVersion eventos son... son los en los que entramos cuando estamos en el culto, ¿no? Exacto. Para ver o para seguir los mensajes de la prédica. Que siempre se pasa el link, por ejemplo, por el chat y por WhatsApp también. Ok. Y allí tienes que si el título, si la prédica tiene como puntos, como está dividida como por subtítulos, por así decirlo, tienes esos subtítulos y tienes todos los versículos que la persona va leyendo. A mí me gusta mucho seguir los eventos porque Yo también. me ayuda, porque si los estuviera buscando yo solo, los versículos, sería un poco más difícil para mí porque tendría que poder hacerlo muy rápido y como no sé hacerlo tan rápido, en los eventos se me facilita porque
tengo todos los versículos en orden. Normalmente los versículos también los ponemos en la pantalla, pero ¿sabes por qué a mí me gusta el evento? Porque a mí me gusta a veces leer el mismo versículo en varias traducciones diferentes. Y puedes tomar notas Y tomar sobre notas, los exacto. versículos. Entonces, Y lo puedes guardar para verlo después. eso que decía, si lo sigues como en la Biblia, tienes que ir muy rápido y obviamente no te da mucho tiempo. Y pues seguirlo así como en el evento me ayuda a de una vez, no estoy perdiendo como, estoy ahorrando un tiempo en buscarlo y ese tiempo lo puedo utilizar en anotar ciertas cosas o en cambiar la traducción y leerlo diferente. Y bueno, eso que dices me ha sido muy útil, por ejemplo, poder guardarlo y verificar después o verla después. Sí. Sobre todo, por ejemplo, me pasó con el último mensaje de Betty, que fue en 2 partes. Fue fácil poder buscar la primera y leer rápidamente y como tener un resumen y recordarlo o refrescarlo. A mí me gusta tomar notas con emojis, porque como no sé escribir tan bien, entonces pongo emojis que signifiquen lo que quiero escribir. Lo que sientes, claro. Sí. Si algo me parece asombroso, pongo un emoji que esté asombrado. Y si algo me parece triste, pongo un emoji que esté triste. También si algo yo es tengo una código de advertencia para mí, como algo que tengo que hacer, pongo este símbolo que es como amarillo una advertencia de peligro. Sí, ese. Que eso es como el código de color de resaltado del que nosotros hemos hablado a veces. ¿Qué código de color? Yo tengo un código de color de resaltado y sé que mis hermanas también tienen, aunque es un poco diferente. Y así, por ejemplo, si algo me parece asombroso, es naranja. ¡Wow! Si está hablando de algo que yo debería poner en práctica en mi vida, es rosado. Ok. Azul es que está refiriéndose a Jesús o el carácter de Jesús o Dios o algo así. Y así tengo otras cosas. Verde es interesante y que quiero estudiarlo más a profundidad y cosas así. Ok. Pero me sin parece emojis, genial. con colores. Yo lo hago con emojis porque no puedo escribir exactamente lo que pienso. Entonces lo expreso con emojis. Bueno, y lo otro que nos dijeron que es genial es que en el evento de YouVersion que tenemos todos los domingos, que se pasa por aquí por el link, también está la opción de poner a la iglesia Oasis como tu iglesia. Me parece genial. Y bueno, al final del evento, nos dicen, al final tienes que pasar todo, leer todo. Bajas, Y ahí bajas, está. Y ahí te lo vas a encontrar. Y bueno, ahorita ya se nos está acabando el tiempo. ¡Tan rápido! Sí. Ok, pero ¿puedo sacudir mi gorrito una vez más? Sí, yo creo que podemos hacer Ok. eso. Sacudir. Ay, cránchale. Listo. Ok, casi se me sale el gorrito. Se me ha salido el gorrito. Pero ya, volvió a estar en su sitio. Y vamos a pasar al tiempo de la oración. Y del mensaje. Y esta parte es importante. encanta. Así que en sus casas, concéntrense. Aprovechen este tiempo también para Concentración. tener un tiempo con el Señor. Y el miércoles pasado nosotros hablamos en el grupo de enlace de los miércoles un poco sobre cómo Efesios habla de poner a Jesús en primer lugar y que eso a veces significa cosas que nosotros no pensamos. Entonces deja las cosas que tal vez puedas sentir que son importantes a un lado para concentrarte al 100% en el Señor, porque eso es ponerlo en primer lugar. Y piénsalo un momento, esas cosas no valen nada en comparación con estar un momento en su presencia. Así que disfruta de la oración, también disfruta del mensaje y sobre todo de poder estar o de poder tener un tiempo con el Señor. Vamos a contar para seguir con el conteo y dar inicio a la reunión, ¿ok? Ok. Ya sabes, yo hago 1, tú 2 con tus 2 manos, tú 2 con tus 2 manos, y luego 3. 1, 2. 3. ¡Sigue el conteo!
has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, inagotable amor. Tu amor nunca podré imaginar, el ancho y la profundidad, inagotable amor. Un lugar es ahora en mí, al creerte me haces fuerte. Como eres, soy yo ahora aquí, mis temores desvanecen. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor. Tu amor nunca podré imaginar, el ancho y la profundidad, inagotable amor. Aquel Dios que los atenienses no conocían, aquel Dios que la palabra nos enseña que es el que creó todas las cosas, aquel por quien subsisten todas las cosas, aquel quien da aliento y vida a todas las cosas, aquel que no necesita habitar en templo hecho por manos humanas. A ese es a quien nosotros adoramos, a Él sea toda la gloria. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Y aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder,
su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Tómame en las manos que hicieron los cielos y hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio. Mi corazón restauró.
Buenas tardes a todos los que nos están viendo y nos están escuchando nuevamente a través de este medio. Para mí es una gran bendición poder estar nuevamente con todos ustedes. Los últimos 3 domingos hemos podido disfrutar de la palabra del Señor y a través de mi esposa Maite y de mi cuñada Betty tuvimos esos mensajes que fueron impactantes. En el caso de Maite, el demasiado peso para mí, no sé si lo recuerdan, referente al pecado, a la necesidad de la confesión y de las implicaciones que esto tiene, las implicaciones que tiene no confesar el pecado. Y David lo dijo claramente en ese mensaje que se pudo compartir con todos ustedes. Y también, bueno, los 2 domingos pasados tuvimos esa prédica impactante de lo que es el testigo verdadero y testigo falso. Y hoy quiero compartirles una palabra de nuestro Señor que lleva por título Vivos para Dios. Y es interesante porque si decimos vivos para Dios es porque de alguna manera pudiéramos hablar de estar muertos, ¿no? Y la prédica, el texto central que les invito a que estemos buscándolo, es Romanos 6 del 1 al 11, ¿no? Voy a estar leyendo otros versículos que van a estar alrededor de este texto central. Pero antes de leer antes de comenzar la prédica, me gustaría que pudiéramos orar para que sea el Espíritu Santo guiándonos, que sea el Espíritu Santo revelándose a tu vida y sea ministrándonos y ministrándome en esta hora, para que sea el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo mostrándote lo que Él tiene para tu vida y sea impactando, porque la palabra impacta nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias porque tú nos permites hoy una vez más exponernos a tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque es una bendición, es un privilegio poder leer tu palabra, poder exponernos a ella. Te pido, Señor, que obres en esta hora para que todos aquellos que tú has decidido que puedan ser impactados por esta palabra estén prestos, estén atentos, que tú te reveles a sus vidas y obres para dar transformación, impactes las vidas de cada una de las personas que van a estar expuestas a esta palabra, para que sus vidas pueda haber una transformación, para que en sus vidas pueda haber una restauración. Obra en cada uno de nosotros y no solamente los que van a estar escuchando este mensaje ahora en vivo, sino aquellos que más adelante tú quieras que puedan escuchar este mensaje. Úsame como un instrumento de justicia en tus manos, que sea tu palabra fluyendo a través de mis labios, Señor, que yo sea un instrumento, pero que sea tu palabra mostrándose a cada uno de los que están en esta hora con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, les comentaba que esta prédica lleva por título Vivos para Dios. Y voy a comenzar leyendo en Mateo del 3 del 1 al 2. Y miren lo que dice la palabra. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 3 del 5 al 6 dice la palabra: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. En Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y en Mateo 3, del 15 al 16, nos dice la palabra: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bueno, interesante
los versículos que acabamos de leer y vemos que en el contexto de lo que nos está hablando la palabra es específicamente de lo que refiere a la misma palabra de la labor del ministerio que iba a desarrollar Juan el Bautista, allanando el camino, preparando el camino para la venida de Jesús, para el inicio del ministerio de Jesús. Y vemos que en este contexto que acabamos de leer resalta el hecho de que Juan estaba llamando al arrepentimiento. Y nos refería ahí en el versículo, en Mateo 3 del 1 al 2, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y vemos cómo las personas de ese territorio, de Jerusalén, de Judea y de todas las provincias alrededor del Jordán, iban a él para ser bautizados, confesando los pecados, ¿no? Es interesante lo que dice Juan acerca de Jesús. Dice que él a la verdad bautiza en agua para arrepentimiento, pero que iba a venir uno tras de él. Y se refería a Jesús, dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Y refiere que es más poderoso que él y que los bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Pero leíamos ahí en Mateo 3, 15 al 16, lo que refiere este texto, y si lo leemos antes, vemos cómo Juan, al acercarse a Jesús, y evidentemente venía con la disposición a ser bautizado, Juan el Bautista le dice, ya va, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí para que yo te bautice. Había como había en la mente de Juan algo así como que no estaba entendiendo la cosa, ¿no? No estaba entendiendo por qué Jesús debía ser bautizado. Y leíamos ahí, y lo voy a volver a leer en el versículo 15 al 16, lo que le refiere Jesús en ese momento, ¿no? Le dice, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Interesante, ¿no? Jesús le dice que deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Vemos que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento y Jesús también fue bautizado. Cuando nosotros pudiéramos preguntarnos por qué es necesario que nosotros nos bauticemos en una primera instancia, vemos acá cómo Jesús da cumplimiento a esto y refiere, porque así conviene que cumplamos toda justicia, es decir, que se cumpla la palabra. Era una acción de Jesús para darle cumplimiento a la palabra, ¿no? Y más adelante vemos cómo Jesús, una vez que Juan si leemos en la palabra, Juan va a ser encarcelado. Y lo que voy a leer aquí en Mateo 4, 17, refiere ese momento después que Juan el Bautista fue encarcelado. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, en Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Interesante cuando vemos este texto, porque precisamente eso era la forma, la manera en que estaba predicando Juan cuando leíamos en el primer versículo, ¿no? Al final de Mateo, en Mateo 28 al 18 al 20, antes de que Jesús subiera a los cielos, ya Jesús había sido crucificado, ya Jesús había resucitado y se había mostrado a todos aquellos que vemos en la palabra que se mostró para dar testimonio de que efectivamente Dios lo había resucitado. Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Llama la atención, es interesante lo que refiere aquí la palabra, que Jesús dice que tiene
toda autoridad, tanto en el cielo y en la tierra. Y dice, por tanto, id, fíjense la instrucción que le da a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, enseñándoles a que guarden la palabra, enseñándoles a que obedezcan la palabra y que la pongan en acción en sus vidas. Pero es interesante que Jesús le dice, id y haced discípulos, y les señala que al hacer esos discípulos debían bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando les preguntaba yo si tuviéramos que respondernos por qué debemos ser bautizados, bueno, vemos cómo el bautismo de arrepentimiento que predica Juan, porque dice que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, precisamente llamándonos a ese arrepentimiento. El bautismo está vinculado a este aspecto del arrepentimiento, ¿no? Y quisiera leer aquí en Hechos de los Apóstoles 19, del 4 al 5, miren lo que dice. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, de decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y interesante, ¿no? Acá habla de que el bautismo de Juan exige arrepentirse del pecado. Entonces, vemos cómo el bautismo es una acción que lo que indica de manera visible es que efectivamente nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿no? Y esto es interesante que lo entendamos, porque vamos a ver cómo la palabra nos lleva al hecho de que si nosotros no nos arrepentimos, nosotros no podemos ni ver ni entrar al reino de los cielos. Y esto es clave para la vida de nosotros como creyentes. Ahora voy a leer allí ese texto que les refería, que era el texto central de este mensaje de hoy, sin dejar a un lado todas las cosas que ya hemos comentado. No sé si estás tomando nota. De todas formas, en el YouVersion pueden ver todos los versículos de esta prédica, y allí en esa herramienta que es muy útil, gracias a Dios por esa herramienta, allí pueden tomar también ustedes nota, o mejor dicho, sí, pueden colocar sus notas allí de las cosas que consideren relevantes. Vamos a leer ahí entonces en Romanos 6 del 1 al 11. Y me gustaría muchísimo que prestáramos atención a este texto, porque es profunda las verdades que están aquí escritas en la palabra y son de mucho impacto para tu vida y para mi vida. Miren lo que dice. Ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Qué interesante la pregunta con la que inicia este texto. Dice, ahora bien, repito, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Y el versículo 2 dice, por supuesto que no. Y lo dice con unos signos de exclamación. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Dice, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Y la pregunta sigue diciendo, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? El versículo 3 dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, interesante, ¿no? Dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Entonces, por un lado dice que fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo y nos unimos entonces en su muerte, ¿no? Y por otro lado, en el versículo 4 dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Entonces, de alguna forma la palabra revela acá que el bautismo al cual nosotros hemos sido sometidos, si tú no lo has hecho, sería interesante que lo pudieras hacer en obediencia a la palabra. Dice por un lado que fuimos unidos con Jesús en el bautismo. Pero
no solamente que fuimos unidos y ya, sino que fuimos unidos a Él en su muerte. Y además que fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Qué interesante esto, ¿no? Y sigue diciendo el versículo 4, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Interesante concepto, una vida nueva. Y el versículo 5 dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Y termina el versículo 11 con una tremenda reflexión, digámoslo así, con una tremenda verdad que está escrita acá. Dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Aquí hay 6 principios o 6 verdades que nosotros debemos entender, ¿no? Interesante cuando leemos este texto, es como muy profundo, muy denso, ¿no? Y me gustaría entonces que dividiéramos esos 6 aspectos que necesitamos entender. El primer aspecto es que fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, y esto implica que nos unimos a Él en su muerte. Qué interesante, ¿no? Fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, y esto implica que nos unimos a Él en su muerte. Vamos a leer ahí el versículo 3. Nuevamente dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Y el segundo aspecto que podemos ver acá en este texto es que hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Qué interesante, ¿no? Hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y vamos a leer ahí el versículo 4. Miren, la primera parte dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, ¿no? Ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto es, podemos vivir una vida nueva. Vamos a leer ahí el versículo 4 y vamos a complementarlo con Juan 3, del 3 al 5, ¿no? Para que veamos un aspecto bien interesante acá. Podemos vivir una vida nueva. Versículo 4 en la segunda parte dice, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Interesante que cuando vemos este aspecto, vemos allí, vamos a leer ahí en Juan 3, 5, en esa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, no sé si recuerdan, ¿no? Ese momento dice, Juan 3 del 3 al 5 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y miren lo que dijo Nicodemo, ¿no? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Qué interesante esto que acabamos de leer. Al principio lo dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, veíamos acá en este texto que nosotros podemos vivir una vida nueva, ¿no? Y me gustaría volver a leer esa parte. Dice, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y está refiriéndose aquí al hecho de nosotros bautizarnos, y que cuando nos bautizamos estamos de alguna manera afirmando de manera visible, de manera física,
que nosotros nos hemos arrepentido al pecado. Y interesante que dice la palabra que así como y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Qué tremendo, qué profundo esto que nosotros estamos leyendo acá. Y yo le pido a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que se revele a tu vida para que tú puedas entender esto, ¿no? El significado que tiene el bautismo, la implicación del arrepentimiento y la vinculación con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando nosotros vemos el sacrificio de Jesús y todas las implicaciones y lo que dice la palabra de Él, es algo extraordinario, es algo asombroso, es algo que nosotros no podemos incluso entender desde el punto de vista de nuestro conocimiento limitado humano, ¿no? En la cruz del Calvario Jesús venció la muerte. En la cruz del Calvario Jesús expuso las huestes de las tinieblas. En la cruz del Calvario incluso venció todas nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos sanados. Es tremendo el poder y es interesante cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y Nicodemo no podía entender. Él pensaba que significaba volver a entrar al vientre de su madre. Y evidentemente a esto no es lo que se refería Jesús. Y al final Jesús no le responde esto que le está preguntando, sino que le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tremendo, ¿no? Y se refiere acá a esta última parte a la necesidad de arrepentirnos, ¿no? Y se refiere esta última parte al hecho del bautismo como una manifestación física de que efectivamente en nuestros corazones hay un arrepentimiento, ¿no? El cuarto aspecto que me gustaría compartir con ustedes es que seremos resucitados como Él. Vamos a leer ahí en el versículo 5, ¿no? El versículo 5 dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. El versículo 5 y el versículo 8 y 9, ¿no? 5, 8 y 9. El 5, vuelvo a leerlo, dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Ya va. Ok. Y en el versículo 8 y 9 nos dice, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Qué interesante es esta verdad, ¿no? Que seremos resucitados con Él. Uno de los aspectos que nosotros de alguna manera es más visible para nosotros es que morimos, ¿no? Y la muerte es una consecuencia directa del pecado, la muerte física, pero no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. Y aunque nosotros en muchos casos no se entiende esto de la muerte espiritual, estoy seguro que sí, la muerte física es algo que ninguno de nosotros tiene ninguna duda, ¿no? Pero hay una muerte física y también una muerte espiritual. Y cuando refiere acá de que seremos resucitados con Él, como Él, se refiere precisamente al hecho de que Jesucristo resucitó y venció la muerte. Dios lo levantó de los muertos. Él obró un poder en Jesús y de tal manera que también va a obrar en nosotros ese mismo poder de Dios que obró en Jesús para la resurrección. Nosotros también vamos a ser resucitados como Él. Y esto es bien importante. El quinto aspecto que se desprende del texto que leímos es que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, ya no somos esclavos del pecado, ¿no? Y vamos a leer allí en el versículo 6, 7 y 10,
y vamos a leer también Gálatas 2:20. Entonces vamos a leer el versículo 6, 7 y 10. Dice la palabra: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Versículo 7, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y el versículo 10 dice: cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Y es interesante esto, ¿no? Nosotros ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, y porque Jesús venció el pecado, y nosotros de alguna manera, lo veíamos al principio, que nosotros fuimos unidos a Cristo en el bautismo, y fuimos sepultados con Cristo en el bautismo, y así como Jesús se levantó de los muertos, también nosotros nos levantamos de los muertos, y tenemos todas, digamos así, todas esas características que alcanzó Jesús en la cruz, también nosotros la alcanzamos. Y así como Jesús venció el pecado, nosotros también tenemos esa capacidad. Ya no somos esclavos del pecado, fuimos liberados, como dice el versículo 7, del poder del pecado. Y nosotros no tenemos ya, de alguna manera, no estamos atados, mejor dicho, al pecado, de tal forma que nosotros tenemos que entender esta verdad y en un sentido práctico estar convencidos de que nosotros podemos vivir una vida dirigida por el Espíritu Santo. Y una vida dirigida por el Espíritu Santo implica que nosotros no vamos a generar acciones, o vamos a mostrar acciones que sean contrarias a los mandamientos del Señor, que sean desagradables, que sean pecados, que hagan daño. No estamos obligados, digámoslo así, no estamos atados a esa condición que teníamos antes, cuando no nos habíamos arrepentido, cuando no habíamos creído en Jesús y su palabra, cuando nosotros no habíamos hecho este acto en obediencia a la palabra, este acto de lo que estamos comentando acá, que es el bautismo. Y ese acto no es más que mostrar físicamente, es una evidencia de que efectivamente en nuestros corazones ha habido un arrepentimiento. El otro aspecto que quiero compartir y es el último aspecto, dice: debemos considerarnos muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Y esto es muy, muy importante para nuestras vidas, ¿no? Voy a volverlo a leer. Debemos considerarnos muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Voy a leer ahí el versículo 11. Dice: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Cuando nosotros nos consideramos muertos al pecado, implica que nosotros vamos a mostrar hacia el mundo, hacia las personas que están a nuestro alrededor, obras dignas de arrepentimiento. Eso significa que estamos viviendo para Dios por medio de Cristo Jesús, y Cristo Jesús se va a manifestar en nuestras vidas de una manera visible, porque nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu Santo y no por la naturaleza pecaminosa. Uno de los textos que le referí, pero no lo leí, es Gálatas 2:20, y precisamente refiere a esto. Dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quiero repetir este texto de la palabra porque es bien interesante. Dice: y con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué significa esto de ya no vivo yo? Nosotros tenemos una vida antes de conocer a Jesús, antes de arrepentirnos, antes de creer en su palabra, antes de poner en acción
su palabra en nuestras vidas, antes de que el Espíritu Santo viniera a nuestras vidas, nosotros teníamos una vida pasada, y vemos cómo lo que leemos en el texto de la palabra, a través de ese arrepentimiento, a través de ese bautismo físico, a través de creer en Jesús, creer en su palabra, nosotros de alguna forma nos unimos a Jesús en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en todas las implicaciones que esto tiene. Y precisamente esto que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es lo que leíamos hace rato, que tiene que ver con una vida nueva, una vida que viene luego del resucitar, así de la misma forma como resucitó Jesús de la muerte, resucitar de la muerte que estaba vinculada al pecado. Entonces, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y que viva Cristo en nosotros implica que nosotros vamos a reflejar hacia los demás la vida de Cristo. Implica que vamos a reflejar hacia los demás obras dignas de arrepentimiento, es decir, de unas vidas transformadas, de unas vidas renovadas. Si antes era una persona que mentía, ya yo no debería estar mintiendo. Si antes era una persona que me llevaba las cosas de los demás, ya no debo estar incurriendo en esto. Si era una persona que le gritaba a los demás, ya no debería estar haciendo esto. Si realmente me he arrepentido, si realmente empezado a ser transformado por el Espíritu Santo, por la obra redentora de Jesús en mi vida, evidentemente ya no debería estar reflejando esto, o debería ir disminuyendo de manera progresiva, de tal manera que las personas que están alrededor mío puedan evidenciar que ha habido un cambio en mí, que ha habido un cambio en ti, que verdaderamente lo que dice la palabra, con Cristo estás justamente crucificado, ya no vives tú. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora vivo en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es interesante cuando nosotros podemos entender la magnitud de la operación de Dios en nuestras vidas, cuando nosotros somos compungidos por la palabra, somos de alguna manera impactados por la palabra cuando no conocíamos a Jesús, cuando nosotros por la palabra entendemos que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, necesitamos venir a Jesús, venir a su palabra y creer en ella. Entonces esa palabra obra en nosotros para arrepentimiento, obra en nosotros para vida. Como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que nacer del agua y del Espíritu, ¿no? Y esto solamente lo puede hacer la palabra en nuestras vidas, solamente lo puede hacer Jesús, y Jesús es la palabra. Y esto es un misterio y es algo que solamente podemos entenderlo en el Espíritu, ¿no? Podemos entenderlo por la obra del Espíritu en nuestras vidas, ¿no? Me gustaría leer allí en Hechos 2:37 al 42, cómo ante una revelación o una muestra, mejor dicho, una confrontación de Pedro a todos aquellos que estaban allí en ese momento, acerca de lo que habían hecho con Jesús. Estas personas llegaron a entender que lo que habían hecho estuvo mal y le preguntan a Pedro, ¿qué podemos hacer? Y eso es bien interesante. Vamos a leer ahí en Hechos 2 del 37 al 42 para verlo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, miren lo que les dice Pedro, ¿no? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y es interesante
Y me gustaría resaltar lo que dice allí el versículo 38. A la pregunta que hicieron una vez que Pedro los confrontó, que les indicó que efectivamente ellos habían asesinado, porque los llamó asesinos, a Jesús, a la pregunta de que, ¿qué haremos? Y entendiendo en esta pregunta que hubo un arrepentimiento, hubo un reconocer que habían hecho mal al entregar a Jesús. Le preguntan a Pedro qué podemos hacer. Ya Jesús está muerto, nosotros somos culpables, ¿qué podemos hacer? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense que aquí es bien interesante porque habla de arrepentirse y bautícese. El bautismo es una muestra precisamente del arrepentimiento y es una muestra física, una muestra visible de lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Entonces Pedro ante esa pregunta le dice: arrepiéntanse y bautícese. Y luego dice algo bien importante, dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando veíamos en Mateo 28 la Gran Comisión, lo que se conoce como la Gran Comisión, Jesús le dice a sus discípulos: id y haced discípulos, porque la redundancia, a todas las naciones, pero le dice y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya da una instrucción a sus discípulos de que van a ser discípulos, pero que tienen que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto está vinculado con lo que le dijo Jesús a Nicodemo, y está vinculado con el hecho de que efectivamente debe haber un arrepentimiento para que se visualice en nuestras vidas realmente que nosotros hemos creído, ¿no? Y el hecho de nosotros arrepentirnos tiene que estar necesariamente vinculado con el deseo que debe existir en nuestro corazón, que lo pone el mismo Espíritu, de ese deseo de bautizarse, porque es un reflejo. Si realmente nos hemos arrepentido, si realmente entendemos esto por el Señor, como consecuencia natural, va a venir a nosotros un deseo de bautizarnos. Y yo quisiera leer aquí en otro texto de la palabra una historia bien, bien interesante que tiene que ver con Felipe y el etíope, para que vean cómo una vez que la palabra obró en el etíope, inmediatamente como consecuencia natural, el etíope deseó bautizarse. Y no se los voy a comentar más en mis palabras, vamos a leerlo allí en la palabra para que ustedes lo vean. Eso está en Hechos 8, del 35 al 38. Dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. Y miren la pregunta del eunuco. Dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero cuando leemos los versículos antes, vemos cómo Felipe le estaba anunciando el evangelio de Jesús, el evangelio del reino, el evangelio del arrepentimiento que nos hablaba al principio Juan el Bautista, que después toma Jesús en el inicio de su ministerio. Este mismo mensaje del evangelio de arrepentimiento que Jesús les dice a sus discípulos que deben llevar a las naciones, levantando, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es este mismo mensaje que le trae Felipe al etíope. Y fíjense la pregunta que le hace él al final, cuando fue compungido, cuando entendemos por la palabra que se arrepiente. Él le pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Qué interesante, ¿no? Dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, dice acá, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. El único requisito que le puso acá, o que está aquí plasmado en la palabra y que nos lo muestra acá a través de la boca de Felipe, acá, es:
Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, miren lo que dice el eunuco, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, qué interesante en esta historia, vemos cómo Felipe le comparte el mensaje del reino, ese mensaje que en un principio lo inicia Juan el Bautista antes del inicio del ministerio de Jesús, que dice: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, y todos venían a él, como lo leíamos, para ser bautizados y confesando sus pecados. Vemos cómo acá el etíope, cuando Felipe le predica ese mismo evangelio del reino, ese evangelio de arrepentimiento, para poder ver, como le dijo Jesús a Nicodemo, ver el reino, y no solamente verlo, sino poder entrar. Vemos cómo el etíope mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. De tal manera que tenemos que entender, para aquellos que no han conocido a Jesús, o para aquellos que de alguna manera han manifestado creer en Jesús, que es necesario que haya un testimonio. Y ese testimonio que nos habla la palabra, esa prueba visual, digámoslo así, que tú efectivamente te has arrepentido, lo demostramos a través del bautismo, ¿no? Y es importante que nosotros podamos entender esto que dice la palabra, porque naturalmente, así como el eunuco, al escuchar el mensaje de Felipe, deseó ser bautizado, incluso preguntó: ¿qué lo impide? ¿Qué me impide? Aquí hay agua. Y en el caso de todas aquellas personas que escucharon el mensaje de Pedro, cuando él los confrontó y les indicó que ellos eran asesinos, que ellos habían sido partícipes de entregar a Jesús y que fuese crucificado, ellos se arrepintieron y se compungieron y les preguntaron a Pedro qué debían hacer. Pedro les dijo de manera directa, clara, que debían arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús. Nacer del agua implica arrepentimiento, implica purificación, implica perdón de pecados. Y es importante que nosotros entendamos que el arrepentimiento es la puerta de entrada al reino de Dios, al reino de los cielos. Y Jesús se lo dijo claramente a Nicodemo. Y cuando nosotros no entendemos esto, no podemos entrar al reino de los cielos. Qué interesante que, siendo Nicodemo, y Jesús se lo dijo: eres tú maestro de la ley, no entiendes esto. No se trata de ser maestros de la ley, no se trata de leer muchísimo, se trata de que esto solamente te lo puede revelar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y juicio. El Espíritu Santo es el que puede hacerte entender la condición de pecado, la condición de separación que en la actualidad tú puedas tener de Dios. Y es el que te puede convencer de la necesidad de arrepentirte. Y es solamente cuando tú te arrepientes, o una persona en una condición de que no ha conocido aún a Jesús, que no ha creído en su palabra, cuando entiende la necesidad de arrepentirse, entonces va a suceder en su vida muchos cambios. Y es necesario que en esos cambios que se inician como un testimonio de lo que está ocurriendo en esa vida, que esa persona desee de manera natural bautizarse. Y es el mensaje que el Señor me ha mandado a compartir en este día, y que nosotros realmente podamos morir al pecado y, como dice el versículo 11, ¿no?,
que podamos considerarnos muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Nosotros necesitamos estar atados a Jesús por medio del bautismo, a esa muerte que Jesús efectivamente tuvo en la cruz. Y necesitamos entender que así como Jesucristo murió en la cruz y resucitó y vive para la gloria de Dios, como dice la palabra, nosotros también debemos vivir para la gloria de Dios. Lo dice el versículo 10 y me gustaría volver a leerlo. Dice: cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Y esto solamente lo puede hacer el Señor a través de su Espíritu Santo, que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios, que nosotros nos podamos considerar y efectivamente vivir muertos al pecado y vivir para Dios por medio de Cristo Jesús. Eso solamente lo puede hacer el Señor por medio de su Espíritu Santo. Y todo inicia con el arrepentimiento. Y todo inicia con la obediencia a la palabra. Yo quisiera orar en esta hora por todos aquellos que de alguna manera quieren seguir a Cristo, pero no se han arrepentido. Y por alguna razón no han querido dar el paso necesario, que no han sido compungidos. Orar al Señor para que sí, si no has creído en Jesús, si no te has arrepentido, orar para que Dios compunja tu corazón, para que Dios impacte tu corazón y te haga entender la necesidad que tienes del Señor, la necesidad de unirte a Jesús, como dice la palabra, por medio del bautismo, ¿no? La necesidad que tienes de poder resucitar y poder vivir como vive Cristo para siempre. Ya la muerte no tiene poder sobre él y tampoco la muerte tendrá poder sobre tu vida si tú decides creer en su palabra, creer en Jesús, que es su palabra, obedecerla y entonces comenzar a ser transformado. El único que nos puede transformar es el Espíritu, pero para poder tener el Espíritu Santo es necesario que nosotros nos arrepintamos, es necesario que creamos en la palabra. Así como le dijo Felipe al eunuco, cuando él le preguntó, ¿qué me impide? Y él le dijo, si crees en Jesús, bien puedes, ¿no? Si crees en Jesús, bien puedes. Vamos a orar. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque tu obra redentora en la cruz ha alcanzado nuestras vidas. Aquellos que nos hemos arrepentido, aquellos que hemos obedecido tu palabra, aquellos que hemos manifestado de manera física que ha habido un arrepentimiento en nuestras vidas mediante el bautismo, aquellos que hemos creído en tu palabra y estamos clamando a ti cada día para que seas tú renovándonos, transformándonos, haciéndonos entender tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Aquellos que hemos entendido que es necesario vivir para Dios y estar muertos al pecado. Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti y te pedimos que nos sigas transformando, que sigas allanando en nosotros todo lo que es de la vieja naturaleza pecaminosa, porque esa fue crucificada en la cruz y así lo entendemos y lo creemos. Creemos que no somos esclavos del pecado, creemos que podemos vivir para la gloria tuya, Señor, y queremos vivir para la gloria tuya. Quita de nosotros toda maldad, todo vestigio del viejo hombre, quítalo de nosotros, Señor. Ayúdanos a mostrar a Cristo Jesús en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. En medio de nuestros hogares, en medio de esos espacios donde vivimos, en medio de esos lugares donde trabajamos, en medio de esos lugares donde tú nos permites cada día estar caminando, desplazándonos ante cualquier persona, sea quien sea, que nosotros podamos mostrar tu carácter, Jesús, que nosotros podamos mostrar que vivimos para Dios,
que nosotros podamos mostrar que que somos muertos al pecado, que nuestro pecado efectivamente tú lo crucificaste, tú lo clavaste en la cruz, y nosotros con el poder del Espíritu Santo podemos reflejar tu amor. Podemos mostrar y reflejar a otros tu humildad. Podemos mostrar el fruto del Espíritu. Podemos mostrar ese amor tan extraordinario que tú manifestaste para toda la humanidad. Porque dice tu palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te pido por todos aquellos que aún no han creído en ti verdaderamente, por todos aquellos que aún no se han arrepentido, Señor, para que tú toques sus corazones y los compunjas, para que así como esos hombres ante la predicación de Pedro en ese momento tan difícil, cuando los confrontó y les indicó que ellos habían sido copartícipes de la muerte de Jesús, se arrepintieron y le preguntaron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Que aquellos que no te han conocido aún, que no se han arrepentido, que no se han acercado a ti, puedan preguntarte: ¿qué haremos? Y tú les convenzas de pecado para que se puedan arrepentir. Pero que no sea un arrepentimiento intelectual, mi Dios, sino que sea un arrepentimiento real, que se muestre físicamente incluso, con el hecho de que así como el eunuco le preguntó a Felipe: aquí hay agua, ¿qué me impide que sea bautizado? También haya en cada una de esas personas que no se han arrepentido, hayan el deseo de arrepentirse de corazón, porque tú los compunges. Hayan el deseo de ellos de manifestar físicamente el arrepentimiento en su corazón, y que puedan manifestar efectivamente, Señor, que han creído en tu palabra, mostrando los frutos del Espíritu Santo, porque con este arrepentimiento, Señor, como dice tu palabra, venga sobre ellos el don del Espíritu Santo, que es el único que puede transformar los corazones y puede hacer que tu palabra se revele a esas vidas, Señor. Ten misericordia de todos aquellos que aún no te han conocido, que aún no se han arrepentido, que la palabra no ha hecho una obra en sus vidas, para que tu palabra los impacte y sus vidas puedan ser transformadas y renovadas, mi Dios. Obra en nosotros, aquellos que asistimos a la iglesia Oasis y a cualquier otra iglesia y cualquier otra persona que está escuchando este mensaje. Obra en esas vidas, obra en nuestras vidas, Señor, para que la gloria de tu nombre se manifieste en nuestras vidas, Señor, y puedan haber vidas transformadas, puedan haber vidas que muestren los frutos dignos de arrepentimiento. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor, por la obra redentora en la cruz del Calvario. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú en la cruz clavaste el acta condenatoria que nos era adversa, que llevaba nuestro nombre y nos declaraba culpable. Tú la clavaste y venciste la muerte y expusiste las huestes de las tinieblas. Te damos la gloria y la honra a ti, Jesús, porque tú eres maravilloso, porque tú eres poderoso. Queremos vivir para ti, mi Dios. Queremos vivir para ti, mi Dios. Amén. Bueno, el Señor les bendiga y clamo al Señor para que Él nos pueda revelarse a cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo, para aquellos que ya han tenido un encuentro con el Señor, para aquellos que se han arrepentido y Dios los ha ido transformando y Dios los ha perdonado y los ha ido capacitando. Que el Señor se siga revelando a tu vida y puedas mostrar frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que tu vida pueda reflejar a Cristo en todo momento, en todo instante. No tenemos excusa, nosotros tenemos la capacidad por el Espíritu Santo, lo acabamos de ver. No somos esclavos del pecado, así que tú y yo tenemos la capacidad en el Señor de poder mostrar a Jesús en nuestras vidas. Qué maravilloso sería que cada día de nuestras vidas podamos mostrar a Jesús en nuestras vidas. Creo que las personas que están a nuestro alrededor lo agradecerían y se sentirían muy felices. Y estoy seguro que sí, las personas que están a nuestro alrededor muestran también a Jesús para nuestras vidas.
nosotros nos vamos a sentir muy contentos, muy gozosos. Y pido también al Señor que obren aquellos que no lo han conocido, que aún no se han arrepentido, para que el amor del Señor impacte sus vidas. Y bueno, te invito a que puedas conectarte con nosotros en el transcurso de la semana, en la reunión de los martes, en el estudio de ese tiempo tan especial del estudio de la palabra, donde estudiamos y oramos. Y también los miércoles, para todos aquellos que son jóvenes, también tenemos un espacio para el estudio de la palabra y la oración. Y por supuesto te invito para el próximo domingo. El Señor te bendiga grandemente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vi caer al enemigo, vi a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido. Está en el cielo, por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vengan ante sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, si vivo estoy no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré, si vivo estoy no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré, si vivo estoy no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió